Queridos y queridas amigas, muy buenas tardes. En los últimos dos capítulos de Marguerite Yourcenar, según Vicente, comenzamos a abordar las obras de la académica y más concretamente las novelas y los relatos cortos. A partir de hoy vamos a intercalar la presentación de la producción literaria de Yourcenar con esculturas y pinturas que la autora menciona y comenta a lo largo de su obra. Eso tiene como objetivo darle más variedad a la temática de las obras. Como dijimos anteriormente, la pequeña Marguerite nunca fue a la escuela. Su padre, Michel de Crayoncourt, va a encargarse de su educación a través de lecturas, viajes, el estudio de diferentes lenguas y algo muy importante, las visitas a los museos. Desde muy pequeña edad, Marguerite comienza a frecuentar los museos y es una pasión que conservará toda su vida. De la visita a los museos, ella va a forjar una gran pasión por el arte y se va a convertir en una gran crítica de pintura, escultura y arquitectura, y lo hace en forma directa o, como suele también hacerlo, a través de sus personajes. Vamos a comenzar con Antino, el favorito del emperador Adriano y que aparece en Memorias de Adriano, texto que ya presentamos anteriormente. Vamos a recordar que Adriano reinó del año 17 al 138 en Roma. Y Antino, el favorito de Adriano, nace en Bitinia, que queda en Asia Menor, lo que actualmente en el territorio que actualmente es Turquía. Antino nace en el año 110 de nuestra era y muere en el 130, es decir, a los 20 años por ahogamiento en el Nilo. Es uno de los suicidios más polémicos en la historia que algún día veremos en su detalle. El emperador Adriano, ante esta pérdida para él muy dura, muy fuerte, decide divinizarlo, inmortalizarlo a través de esculturas, de templos e incluso de una ciudad, Antinópolis. Cuando Adriano se retira a la Villa Adriana y pasa allí sus últimos años, él se rodea de esculturas y muchas de ellas son del joven Antino, es decir, que la escultura, la carne del mármol toma para Yourcenar, para Adriano, el sentido de la carne y del cuerpo del ausente. Vamos a dejar al mismo emperador Adriano que nos comente cómo fue el encuentro con Antino. Y a medida que vamos leyendo, verán ustedes desfilar algunas esculturas de Antino. Vamos a ubicarnos en el Asia Menor durante el reino de Adriano. Y dice el emperador lo siguiente: pasé en el Asia Menor el verano que siguió a mi encuentro con los roés, un jefe bárbaro con quien él hizo la paz, deteniéndome en Bitinia para vigilar personalmente la tala de los bosques del estado. En Nicomedia, prosigue Adriano, ciudad clara
civil sapiente, me instalé en casa del procurador de la provincia, Cneio Pompeyo Próculo, que habitaba en la antigua residencia del rey Nicomedes, llena de recuerdos voluptuosos del joven Julio César. Próculo, hombre refinado, organizó reuniones literarias en mi honor. Una noche, algo apartado, un muchacho escuchaba las difíciles estrofas que se leían con una atención a la vez ausente y pensativa, que me hizo pensar inmediatamente en un pastor en lo hondo de los bosques, vagamente atento a algún oscuro reclamo de pájaro. Sentado al borde de la taza de la fuente, mojaba los dedos en la bella superficie lisa. Supe que su padre había ocupado un puesto secundario en la administración de los vastos dominios imperiales. Como quedara de niño a cargo de su abuelo, éste lo había enviado a casa de un amigo de sus padres, armador en Nicomedia, que pasaba por rico a ojos de aquella pobre familia. Hice que se quedara cuando se marcharon los demás, un poco instruido, lleno de ignorancias, reflexivo y crédulo. Conocía yo Claudiópolis, su ciudad natal. Logré hacerlo hablar de su casa familiar al borde de los grandes bosques de pinos que le proporcionaban los mástiles de nuestros navíos, del templo de Atis situado en la colina, cuyas estridentes músicas amaba, y de los hermosos caballos de su país y de sus extraños dioses. Aquella voz, algo velada, pronunciaba el griego con acento asiático. De pronto, sabiéndose escuchado o quizá contemplado, se turbó, enrojeciendo, y recayó en uno de esos obstinados silencios a los que acabé por habituarme. Así habría de nacer una intimidad. A partir de entonces, me acompañó en todos mis viajes y comenzaron algunos años fabulosos. La fuente de nuestro capítulo de hoy es el Museo Ideal de Marguerite Yourcenar, cuyos autores son Philippe Berthier, profesor emérito de la Universidad Sorbonne Nouvelle, y Vicente Torres Mariño, secretario de la Sociedad Internacional de Estudios Yourcenarianos. La introducción de ese texto es de Rémy Poignot, presidente de la Sociedad Internacional de Estudios Yourcenarianos, y la publicación se ha hecho en la revista de la Sociedad Internacional que he mencionado, número 45 del 2024, bajo forma de dossier. Hasta pronto, queridos y queridas amigas.